¿Ustedes creen que antes del pandeo habríamos registrado algún tipo de lesión evidente o de daño evidente o de fisura? Lo que la compañera nos cuenta, que por eso les decía no miren, para contestar no miren esa lámina, es la siguiente cuestión. Si yo tengo el perfil de esta fábrica, esta era la partición interior que ella nos cuenta. Y aquí se produce un descenso que transmite una carga. Una carga que obliga a que se acorte 8 milímetros, ¿vale? Claro, un material rígido no tiene capacidad, si está trabado aquí arriba, como bien indica ella, con un material rígido, un mortero de cemento en vez de una pasta de yeso, no tiene capacidad de aguantar la deformación y tiene que asumirla. Como es un material rígido y no puede deformarse, toda esa presión provoca. En última instancia, ¿qué ocurre con un material que no aguanta compresión? Pandea. Eso lo sabemos todos. Bien, pero antes de pandear, siendo un material como este, formado por elementos discontinuos y heterogéneos, porque si hubiese sido un pilar, los pilares de acero antes de pandear no dan ningún signo, pandean, se acabó. ¿Qué hubiera pasado con esto? ¿Y qué pasó seguro? Que antes de pandear, aquí teníamos micro fisuras horizontales, algunas escondidas en la junta, el revestimiento puede distraer el punto en el que aparece, provocadas por compresión. Cuando aumentó la deformación y se hizo ya imposible esa compresión, se produjo el pandeo. Luego, antes de esta situación de pandeo, hubo micro fisuras horizontales acusando la compresión, que aparecen ¿dónde? En la parte donde se empieza a producir. Se produce primero aquí. Y si efectivamente se había producido una situación de flecha de una viga en España llamamos fluencia del hormigón. Es una pequeña relajación del hormigón, muy lenta a lo largo de la vida del hormigón, pero que se produce. Es muy lenta. Si se había producido una flecha, entonces estas fisuras aparecieron primero en la parte central de esa fábrica, de esa pared, coincidiendo con el mayor descenso. ¿Vale? Luego, mucha atención cuando analicemos edificios de estructuras de hormigón con elementos rígidos, porque pequeñas fisuras nos pueden estar hablando de un deterioro mayor. Claro, aquí, ¿qué ocurre? Pues que si en vez de estar hablando de ese elemento que era una partición de poca resistencia mecánica, de gran esbeltez, dentro de una estructura de hormigón, si en vez de hablar de eso estuviésemos hablando de una fábrica estructural, recia, de una pared portante en una construcción de 2 plantas de altura, por agotamiento de las cargas, entonces sí tendríamos más ese dibujo. En este dibujo, como hay una gran resistencia mecánica, antes del pandeo se produce un agotamiento completo a compresión y después del agotamiento a compresión en las líneas horizontales se puede llegar a producir como cuando nosotros, imagínense que aplastamos un flan. Cuando aplastamos un flan, ¿qué ocurre? Revienta, ¿no? Bueno, pues por esa misma lógica, ese principio de la resistencia de materiales, que es cuando las tensiones no pueden ser absorbidas en un solo sentido, generan equivalentes, por esa misma lógica aparecerían esas grietas verticales. Claro, ven ustedes la diferencia que existe entre cómo rompe un elemento esbelto, rígido y frágil, la pared de nuestra compañera, la partición, frente a una estructura mucho más potente en términos resistentes. La diferencia entre esa rotura y esta rotura. ¿De acuerdo? Por tanto, les digo esto ¿por qué? Y permítanme que hagamos aquí un pequeño paréntesis. Cuando un técnico interviene, todos somos técnicos, todos intervenimos, todos podemos equivocarnos. Es decir, en la intervención, el error va asociado a la intervención del técnico y hay que asumir que cualquiera de nosotros, el más experto, puede equivocarse en un diagnóstico. Bien, ¿qué es lo que resulta grave si se trata de analizar la solvencia de nuestra actuación profesional?
no que nos equivoquemos. Resulta grave que en el material que incorporamos como argumento sea evidente la fragilidad. Es decir, si yo, para argumentar que hay una rotura que se ha producido en determinadas condiciones y que es por tal tipo, estoy presentando, haciendo referencia a fuentes o a información manifiestamente confusa, entonces sí es grave la equivocación. Les digo esto porque ese dibujo es de bibliografía. Eso es, si mal no recuerdo, de los dibujos de Ortega Andrade. Por ahí está. Un magnífico arquitecto que abrió camino en la lógica de escribir sobre patologías. Pero claro, eso hay que entenderlo donde está. Como les acabo de decir, fábricas de capacidad portante, de gran resistencia, donde el ejemplo del flan funciona. Si en vez del ejemplo del flan y de esa fábrica tenemos una cuestión muy frágil, como la que plantea la compañera, intentemos hacer la misma deformación sobre una oblea de estas de pan que venden ustedes aquí, que son muy finitas, ¿no? Eso no aguanta deformación, ¿verdad? Apretamos, donde apretamos hay primero una deformación por compresión local y ya el paso siguiente es rotura por pandeo, normalmente en el sitio central. Luego, si ustedes toman una determinación, por favor, analicen seriamente la información, la fuente de información en la que se inspira. Porque si lo van a incluir como argumento, es muy frágil que en el propio argumento haya una quiebra con su... ¿Vale? Bien. Bueno, avanzamos. Son las cosas... Este es el fisurímetro, que no sé si José Antonio finalmente tuvo ocasión de presentarles en directo. Bueno, pues ese es el que él llevaba en la cartera y que les quería enseñar el otro día. Esto lo conocen ustedes, ¿verdad? Es una hojita de plástico donde vienen dibujadas con una cierta precisión en tinta distintos espesores. Esos espesores, al estar dibujados en negro sobre blanco, sobre transparente, les permite la comparación con una fisura y les da una forma relativamente precisa de medir una fisura. ¿Vale? ¿Por qué les vuelvo a decir esto? Porque conforme ustedes adquieran especialización en la investigación de los efectos o de los defectos o daños que se manifiestan con fisuras, ustedes comprenderán cómo podemos tener un elemento de hormigón en riesgo de colapso por cortante y manifestarse con pequeñas fisuras, porque no les hablo de colapso por corrosión, que si es colapso por corrosión, la corrosión ayuda, como hemos visto en todas las explicaciones, a que la fisura sea más visible. Hablo de colapso por falta de elementos de estribos, que son ¿saben cuáles son los estribos? Aquí lo llaman así. A veces la falta de estribos provoca la falta de estribos es la falta de armadura respecto al esfuerzo cortante. Entonces, en una pieza de hormigón donde falta armadura por un fallo en la colocación y en un momento dado las cargas efectivamente agotan la capacidad cortante, las fisuras que aparecen son pequeñísimas. Son una familia de fisuras, en general 45 grados. Quiero decir, si usted tiene una idea de cuáles son las dimensiones de esa fisura y las mide, tiene una información que le ayuda a detectar lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en el análisis, por tanto, de fisuras y grietas tenemos... Bien, aquí tenemos, no se observa muy bien, eso, en la esquina, por lo menos, claro, si es que estoy sin gafas, para colmo. Ay, qué bien se ve ahora. Ahí tenemos efectivamente una fisura, como ustedes ven en esa partición. Esa partición está detallada ahí, y esa fisura es una fisura que se podría haber producido perfectamente por un movimiento, una falta de rigidez en el forjado. Bien por fluencia o bien, como les decía antes, por flexión relativamente inmediata a la construcción. Bueno, ahora empezamos a tratar ya casos en los que lo que falla es el apoyo cimiento. El apoyo cimiento. Vamos a ver. Yo creo que este es el caso al que se refería el compañero en el caso anterior. Volvemos atrás para ver esta imagen, que es una evidencia. Vemos ahí cómo se ha producido el giro del edificio
edificio respecto, vamos, de parte del edificio respecto al otro, simplemente por un descenso en el cimiento, en principio sin mayor importancia. Y este caso creo que coincide con lo que usted estaba comentando. ¿Ve usted esa fisura? No sé si era algo parecido a esto, lo que estábamos viendo. Ahí, dando un paso más, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí arriba este esquema. Simplemente ha habido un descenso de esta parte del cimiento que descansa sobre el suelo y que tiene una rigidez distinta de esta parte que por haber un sótano debajo tiene una estructura mucho más rígida. ¿Por qué? Porque la parte que descansa sobre el sótano, como estructura, ¿qué tiene? Tiene todos los muros de hormigón que contienen las tierras del sótano, que es la forma normal de construir sótanos, por lo menos en el tipo de suelos que nosotros tenemos allí. Claro, esos muros de hormigón son una caja de una mayor rigidez que el suelo que está al lado. Ahora, dígame. En el caso que yo planteo, la fisura se hizo paralela al piso. Paralela al piso. Es el mismo caso, pero la fisura se hizo paralela al piso a 30 centímetros. Muy bien. En todo lo largo del... Perfecto. ¿Había hueco? ¿La fisura llegaba aquí, esa fisura, a un hueco, a una puerta o algo así? Exacto. Y del otro lado hay una traba, digamos, porque continúa hay una pared en forma perpendicular a la determinación de este lado, por ejemplo. Bien, estamos en una situación relativamente parecida a la que describimos al principio. ¿Recuerdan en el primer dibujo donde se producían los descensos? El primer dibujo de todos los que hemos visto, las fisuras, cuando descendía en aquel momento, era un forjado que se deformaba, aparecía en la parte inferior por caída del peso. Son distintas situaciones que, en definitiva, se producen porque, bien aquí, como dice el compañero, o como nosotros vimos en una de las primeras, en el primer dibujo que vimos, o bien ahí, o bien más arriba, se produce el descenso por caída de toda esta masa. ¿Por qué no cae todo más? En este caso, ¿qué ha pasado? Que aquí tenemos ya la estructura de hormigón, y como hay estructura de hormigón, esta fábrica se ha comportado como un peso entero y ha caído junta. En el caso del compañero, que no sé si la fábrica era resistente, ¿y había estructura de hormigón o no? No. Claro, en el caso de su compañero, no había estructura de hormigón, entonces la fábrica estaba soportando cargas, tenía mayor rigidez y descendió primero la parte inferior, que era la que estaba pesando. Son reacciones distintas con una lógica muy parecida. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Bien. Bueno, pues son casos en los que efectivamente se produce. Aquí lo importante, observar que es el cambio de rigidez. Este suelo ha tenido un asiento, por otra parte, absolutamente normal, en un suelo arcilloso, como puede ser el suelo que encontramos en el Valle del Guadalquivir, prácticamente en todas partes, ¿no? Lo que pasa es que ese descenso ha sido incompatible con la rigidez de la construcción del sótano. Perdón, el descenso que ahí marca usted ¿es en el mismo sentido que la pared? En el mismo sentido de la pared. El cimiento en el mismo sentido de la pared. Sí, en el mismo sentido de la pared, efectivamente. Bien. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues seguimos. Ya vamos a los asientos diferenciales. Los asientos diferenciales que consisten fundamentalmente en descenso de parte de la cimentación del edificio. En el tema de asientos diferenciales, pues hay dos familias. Los edificios que son edificios de estructuras porticadas de hormigón, que tienen una forma de asentar que hemos analizado y que estamos analizando, y edificios que son edificios de fábricas resistentes de mampostería, ¿vale? Que tienen un comportamiento distinto. En términos generales, lo que sí es cierto es que si se tiene que producir una rotura a tracción, volviendo al dibujo que yo les dibujaba antes, es evidente que se va a producir si el paño es ciego, donde les he dibujado yo. Pero si de pronto hay una ventana, esta ventana es un punto de fragilidad
donde van a confluir las roturas. Entonces está claro que estas roturas, en vez de estar justo en el centro, estarán ahí, porque hay menor resistencia en esa línea para la rotura. ¿Lo ven? Bien, con eso resulta muy fácil interpretar, en este caso era de libro el asunto, pero en términos generales resulta fácil. Hemos puesto antes el ejemplo, donde no era tan evidente, resulta fácil interpretar dónde se producen los asientos. ¿Vale? Bien. No, esta no es portante, esta fábrica. Esta no es portante. Les quiero comentar también, en la charla de hoy hay todo un capítulo dedicado a reparación. Por esa lógica de la organización, no sé si me podré detener lo suficiente en la reparación o tendremos que ir sobre la reparación más rápido para poder llegar a analizar las patologías de la impermeabilidad de los cerramientos. Pero en todo caso hay que entender que una vez que está corregido el movimiento o el problema que causó el movimiento del cimiento, hay que valorar muy seriamente si efectivamente las roturas producidas tienen importancia, tienen trascendencia para la estabilidad del edificio en su vida futura o no tiene tanta. Les digo esto porque a veces tendemos en general a exagerar la importancia de una grieta en términos de estabilidad estructural, cuando si efectivamente ya está corregida la causa de estabilidad del cimiento, en muy pocas ocasiones es realmente trascendente para la vida del edificio esa grieta. Me refiero a esa grieta en cuanto a rotura de la continuidad del material. ¿Vale? No digo que nunca lo sea, no. Digo que hay que analizar bien, porque tendemos a decir o a pensar que cualquier grieta tiene que ser recompuesta en términos de monolitismo estructural. Y ahí hay mucho que decir. Hay mucho que decir porque las fábricas en general funcionan por gravedad, funcionan por peso, funcionan por rozamiento, donde los ligantes tienen un papel muy relativo. En fin, habría que analizar mucho antes. Les digo esto por eso, por no ceder así a primera vista a que todas las grietas tienen que ser reparadas. Bueno, estructuralmente hablando, unas sí y otras no lo necesitan. Otras necesitan simplemente una recomposición razonablemente sólida y principalmente estética. Es lo que les quiero un poco trasladar, por si luego no nos podemos detener en todo eso. Bien, seguimos avanzando. Simplemente cuando los asientos diferenciales efectivamente se producen en partes del cimiento, hay otra situación que se produce con frecuencia en aquellos suelos, no sé aquí, pero vamos, con lo grande que es desde luego el territorio en Argentina, seguro que hay todo tipo de suelos y de situaciones. Así es que, ¿qué ocurre cuando varía la humedad del suelo? Ustedes sepan que la resistencia del suelo es el resultado de una composición mineral o mineralógica, es decir, un tipo de suelo y un tipo de humedad. Y que es tan importante la humedad como el tipo de suelo para entender cuál es la resistencia de equilibrio del edificio. Entonces, sepan que eso existe. Ya en determinados tipos de suelos los cambios de humedad tienen mayor o menor impacto, pero en todos tienen efecto, ¿vale? Cuando hablamos de suelo, si hablamos de roca no, pero si hablamos de cualquier suelo, es decir, aglomerado de tierras, del tipo que sea, estamos hablando de esa situación. Por otra parte, insisto, por suerte para nosotros es muy fácil de entender la lógica con la que se ha producido la rotura mecánica de las cosas. Aquí lo que estaba claro en el dibujo de arriba es que aquí hay un descenso, da igual el motivo que sea, puede ser por un problema puntual de vertido de agua, que por ejemplo se da mucho y con frecuencia, porque la red de evacuación tiene fallos y transmite las aguas sucias al suelo. Eso al cabo de años provoca una inundación de esa parte. Y esa inundación en algunos suelos provoca hinchamiento y en otros suelos provoca pérdida de resistencia mecánica. Esa es una situación en la que el cimiento pues, podría haber cedido. En otras situaciones de cambio general de humedad,
Pues podemos tener situaciones de este tipo, en las que se acusa más en los elementos extremos que en los centrales. ¿Por qué se acusa más en los elementos extremos? Pues porque tenemos mayores pesos. En las esquinas de los edificios tenemos acumulación de pesos de 2 cerramientos, para empezar. Entonces, ahí hay una concentración de peso que hace que se pueda acusar más una desecación general en los extremos que en el centro. Todo esto tiene casuísticas de todo tipo. ¿De acuerdo? Hay una cuestión que es muy importante cuando ustedes intentan analizar la causa de que efectivamente ha descendido un pilar. Porque claro, que el pilar había descendido ya lo vimos claro. ¿Por qué descendió ese pilar? Entonces, cuando ustedes intentan buscar las causas de por qué ha descendido el pilar, es muy importante que sepan, desde la interpretación de los dibujos de planta, hacer una estimación relativa de la carga de ese pilar respecto a otros pilares. Hay una fórmula muy sencilla que es simplemente dividir las áreas de forjado. Es trivial, tiene errores, pero como primera aproximación igual funciona. Dividir las áreas del forjado por la mitad entre soportes y generar así los cuadriláteros, los cuadrados de forjado, de planta de piso que descansa en cada pilar. ¿Comprenden? Entonces, con esas divisiones ustedes ya saben si ese pilar tiene mayor carga o menor carga y les puede ayudar eso un poco a interpretar los efectos, sobre todo los que tienen que ver con la humedad. ¿De acuerdo? Bien. Cualquier duda, ustedes me paran, ¿eh? Yo voy a un ritmo un poquillo más alto hoy que el otro día por intentar darles toda la materia que estaba preparada. Bien. ¿Qué otras causas pueden provocar el cambio de las condiciones del suelo, aparte de un cambio de humedad? Pues una causa que con frecuencia cambia la resistencia del suelo es, por ejemplo, la excavación de un suelo colindante. ¿Por qué la excavación? Parece una cosa muy evidente. Y hombre, fíjense ustedes si no es evidente. Es evidente, ¿verdad? Sí, bueno, pues no hace falta que sea tan evidente para que se produzca. ¿Por qué les digo esto? Verán ustedes. En el Valle del Guadalquivir, los suelos que son de arena, por ejemplo, porque son antiguos caudales de arroyos en los que el agua de arroyos trajo y hizo depósitos de arena. Los suelos que son de arena son suelos magníficos para cimentar. Ahora bien, la arena sí está encajonada. En el momento en el que ese cajón rompe, imagínense cómo es la arena. Les digo esto porque les he puesto el ejemplo en el que resulta más evidente comprender que los suelos tienen resistencia, pero tienen resistencia que no solo depende justo del área en el que descansa el suelo, sino que es el resultado de la resistencia de las masas que intervienen sobre el suelo. Y entre las masas que intervienen sobre el suelo está su propio peso y está la contención del propio peso. ¿Entienden esto? Bien. Les digo esto porque, claro, aquí resulta evidente, pero les voy a poner un ejemplo, además muy detallado, donde no resulta tan evidente y, sin embargo, el efecto se produce de la misma forma. Miren ustedes. Permítanme un paso atrás para darles un pequeño consejo de práctica profesional. Si ustedes, como redactores de un proyecto, directores de una obra, van a iniciar una excavación entre edificios colindantes, entre medianeras, decimos nosotros, una práctica excelente es solicitar la inspección de los edificios colindantes antes de empezar la excavación. ¿Por qué antes? Porque ustedes tienen la posibilidad, si lo solicitan, de comprobar si antes de que ustedes empiecen a excavar existen ya daños en los edificios colindantes que luego pretendan ser repercutidos a la responsabilidad de su excavación, que con frecuencia ocurre. Claro,
¿Qué ocurre cuando el vecino sabe que se va a hacer una obra aquí al lado, tiene daños en los edificios? Pues que igual espera efectivamente que la obra empiece para hacer una denuncia por los daños. En esos términos no facilita el acceso. No hay problema. Recomendación. Ustedes a través de un notario, que aquí llaman escribano, a través de un escribano solicitan el acceso al edificio para reconocer el estado interior de la medianera. Si se lo niega, por lo menos queda constancia a través del escribano que le negó el acceso. ¿Comprenden? Bien, si existen, a veces usted puede entrar y encuentra una lesión, una fisura, que puede tener una antigüedad, una causa, sepa Dios, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿qué resulta importante? Solicitar permiso para colocar testigos que puedan demostrar si existe o no existe evolución en el desarrollo de la excavación. Vuelve a ser lo mismo. Evidentemente, la colocación del testigo, si tiene algún deterioro o causa algo, lo van a tener que reparar ustedes. Si no lo autoriza el propietario, el escribano es consciente de que no lo autoriza. Entonces ustedes levantan un acta de las dimensiones, miden la fisura, lo registran y se guarda. Así por lo menos saben si hay más fisuras que es culpa de ustedes, lo que les deja tranquilos, ya saben que las han generado, pues listo. Y si no las hay, pues no pueden repercutir una responsabilidad que no les toca. Esa recomendación, seriamente, si tienen ustedes que excavar entre medianeras. Merece la pena. Bien. Eso es lo que había ocurrido aquí. Eso es lo que habíamos hecho aquí. ¿De qué están esos testigos? Ah, bien, esos testigos. Hay varios formatos de testigos. El otro día el profesor José Antonio López hacía referencia a los famosos y típicos testigos de yeso. Y no está mal, es decir, esos testigos, si se hacen con un mínimo de seriedad, pueden ser suficientes y pueden servir. Por contra, ya en el mercado hay a precios razonables, por lo menos en Europa, unos pequeños testigos de metacrilato, que son 2 chapas de metacrilato, como ese que se veía ahí. 2 chapas de metacrilato, fijadas cada una de ellas a un lado de la fisura y con un sistema de marcas que tienes que hacer coincidir. Entonces, el día que tú montas las chapas, tienes una chapa aquí de metacrilato, otra aquí. Como son transparentes, las marcas se superponen con facilidad. Y eso permite que cuando se separa, ocurra lo que ocurra, se van registrando, midiendo fácilmente, porque además esas marcas tienen una escala graduada justo al lado que permite medir con facilidad. Entonces, la forma de fijar esas plantillas, en principio es con unas puntillas de acero, pero se podría usar, si la pared no tiene resistencia para aguantar las puntillas, que a veces pasa, pues se puede recomponer un poquito con una pasta de yeso y sobre eso adherir con una silicona o algo parecido. Se puede. Ahí ustedes ya verán. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a, efectivamente, situaciones, ejemplos más. Este dibujo no se lo quiero explicar ahora y les quiero explicar este caso. Aquí les voy a enseñar el caso antes de explicarles la teoría. ¿Vale? Este edificio color amarillento, o veis, es el que vamos a analizar. Esta es la calle en la que estamos y nos llaman porque hay unas fisuras. Esas fisuras las empezamos a investigar. ¿Y dónde se producen? Ah, pues mira, me acerco y veo esa fisura. Esa fisura coincide. Eso es esto. Esa fisura es esta fisura. ¿Vale? Otra fisura. En la misma ventana, la esquina opuesta. ¿La ven? Siguiente paso. Amigo, aquí vuelvo a hacer un paréntesis para hacerles una pequeña recomendación sobre el ejercicio de su oficio como arquitecto. Si podemos dibujar adecuadamente las lesiones, tenemos la información precisa y rigurosa para interpretarlas. Claro, un dibujo como este no solo es que queda bonito, que por supuesto que queda, sino que nos ayuda perfectamente a entender lo que le ha ocurrido a esa pared.
Visto por dentro, ¿ven ustedes las lesiones que hay? Esta rotura, esa. ¿Qué ha ocurrido ahí? A ver, ¿dónde tenemos el micrófono? Ven, compañeros, ¿qué ha ocurrido ahí? Ven. Aparentemente hay un descenso de la masa de albañilería. ¿En qué ángulo? De los 4, ¿en qué punto lo situaría usted? En la zona izquierda donde están los escalones ha descendido el antepecho de la ventana. Aquí ha descendido. Todos ustedes lo ven claro, ¿verdad que sí? Bien, magnífico. Bueno, ha descendido. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y por qué ha descendido? ¿Por qué ha descendido en ese ángulo? ¿Ven ustedes que justo en ese ángulo se acaba de construir un edificio de una planta más de altura? Que además resulta manifiesto que es un poco más reciente, un poco más nuevo y que es más alto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué ocurre esto? Pues como bien apunta nuestro compañero aquí en primera fila, ustedes saben que cuando nosotros transmitimos una carga desde un cimiento a un suelo, esas cargas no se limitan a proyectar tensiones aquí. Esa carga se reparte precisamente en algo parecido a eso, que es lo que todos conocemos como los bulbos de presión de la transmisión de cargas al suelo. ¿Se entiende? Bien, pues entonces, si eso ocurre, ¿qué pasa? Ahora sí volvemos. Que cuando nosotros tenemos edificios próximos, los pesos de uno trabajan y reducen resistencia sobre el suelo colindante. En ese caso, el edificio de al lado colocó, como por otra parte es lógico y es razonable, las zapatas junto a las nuestras, agotando en mayor medida la capacidad resistente y provocando simplemente un pequeño descenso. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya hemos visto un caso, lo hemos interpretado. Claro, en estas cuestiones ustedes comprenderán que poner capacidad que nosotros tenemos, que es la de dibujar, la de analizar, ponerla en juego, es lo que nos diferencia de la interpretación del propietario. Porque seguro que cuando hemos llegado, el propietario nos ha dicho, no hombre, si es que esto, la casa de al lado, pues, ha provocado esta rotura. Vale, sí, que la casa de al lado lo ha provocado, el propietario lo tiene claro. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros lo analizamos, lo describimos y lo argumentamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Esto es simplemente la forma en la que normalmente construimos los cimientos, siempre uno al lado de otro, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de lesiones en fachadas, de grietas, y hablamos ya del último capítulo de nuestro cuadro de ayer, que era cuando se producían acciones no previstas sobre el edificio. Y vamos a hablar de acciones verticales que provocan o una disminución de la resistencia o un apoyo insuficiente. Aquí tenemos, no sé si se percibe, pero es un edificio hecho hace poco y tenemos una grieta ahí. Una grieta, además finita, una grieta que en principio en ese momento todavía no resulta, o sea, que había empezado como un pelito muy fino, que se va extendiendo y finalmente recorre la vertical. ¿Qué problema tenemos? ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué problema tenemos? Venga. ¿Qué problema tenemos ahí? Venga, usted. Vamos a darle el otro. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿No hay una foto más amplia para...? Sí, lleva usted razón. La pregunta está bien. Pero no hace falta que sea más amplia para entenderlo.
Esta fisura arranca desde el suelo y sube toda la jamba, acompaña en toda la jamba al hueco. Es el hueco, como ve usted, de paso con toda esa anchura del fondo de acceso a un patio interior. Esto puede tener aproximadamente 6 metros, un poco menos, un poquito menos de 6 metros. ¿Habrá un asentamiento diferencial ahí? No. ¿Por qué no puede ser un asentamiento diferencial? Porque un asentamiento diferencial en estructuras de hormigón hemos visto que provocaba otro tipo. ¿Qué está pasando ahí? Pues les digo yo porque efectivamente hay poca información, como bien dice su compañero. No sabía que era estructura de hormigón. Simplemente el dintel. El dintel es una pieza prefabricada de acero, en este caso de hormigón, que recibe los pesos simplemente de la hoja exterior de ese cerramiento y que descansa, en la forma de construir en España, descansa sobre la mocheta, ¿se llama aquí mocheta también? Sobre la mocheta del hueco. Claro, la mocheta del hueco de una fábrica de ladrillo tiene la resistencia que tiene. Sin embargo, esos dinteles, por entenderse, son piezas auxiliares y complementarias de la estructura, no se calculan nunca. Entonces resulta que a todas las mochetas les toca un trozo, les toca la mitad de un dintel. Sin embargo, todos los dinteles no están igual de cargados. Hay dinteles con unas luces pequeñas que tienen cargas que normalmente, bueno, que se asumen sin problema, pero este no. Por eso le hacía referencia al tamaño del hueco. ¿Problema cuál es? Bueno, pues ese peso provoca una tensión que se manifiesta en este material por un corte, cortante. Y ese corte provoca una fisura que sin mayor efecto hace falta para que se produzca, para llegar a la conclusión de que llevamos razón, hace falta que sea visible, por ejemplo, el descenso del dintel. Hace falta que sea visible, por ejemplo, les voy, el descenso de un trocito de este lado respecto al del otro, es decir, no hace falta. No hace falta, ¿por qué? Podría producirse, sí, en una situación todavía más grave, de mayor exigencia de carga. En este caso se ha roto, pues porque son piezas que tienen una determinada resistencia a la compresión, pero que les falta resistencia a la flexión. Entonces, en este tipo de fábricas, que es con la que normalmente construimos nuestras estructuras porticadas, les quiero hacer el siguiente análisis. Nosotros, vamos perfecto. Nosotros tenemos aquí esa pared. En una planta baja, esa pared descansa pues sobre un elemento de hormigón, un zuncho de hormigón que recorre el suelo. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando nosotros introducimos aquí el cargadero? Que soporta todas estas cargas y que las transmite aquí. Aquí no es que le falte capacidad resistente en términos de compresión a ese ladrillo y a ese mortero para aguantar esa carga. Lo que le falta es resistencia a la flexión para que esto, que no tiene cargas más que su peso propio y que se mantiene, por tanto, descansando sobre un hormigón, en esta donde hay cargas se ha producido simplemente una mínima deformación. Una deformación, no apreciable, pero mayor de la que su rigidez es capaz de aguantar. No sé si me explico. Eléctrica en ambos lados, en ambas camas de la puerta. Esta no, esta estaba solo en este. Porque la foto está un poquito transfosa. No, De una sola y no. Está solo en esta. Claro, la foto es un poco confusa. Al verse una sola jamba y ver esa instalación que puede ser de hierro pesada, pero si es así, yo supondría que lo mismo pasa del otro lado. No pasa en el otro lado porque en el otro lado no se extendía el cerramiento. Entonces había solo la mocheta y el cierre del cerramiento. Entonces era una fábrica tan pequeña que las cargas se transmitieron al conjunto de la fábrica. Y no se produjo ese efecto de corte que se ha producido en esta. ¿Comprenden? ¿Saben a lo que me refiero? Es decir,
Una viga de hormigón, o mejor dicho, todos los materiales sometidos a una carga se deforman. Todos los materiales sometidos a una carga se deforman. Un yunque de acero y una mosca posada encima y hay deformación. La deformación es casi despreciable, pero hay deformación. Si hay carga y el material soporta, hay deformación. ¿De acuerdo? La pared está pesando sobre una viga de hormigón. Y efectivamente la viga de hormigón se ha deformado y se ha acomodado al peso de esa pared. Aparece una carga puntual, concreta, sobre el borde. Y esa carga deforma en mayor medida esa fábrica y tiende a hundirla. No es que le falte resistencia, tiende a hundirla un poquito más. El material es tan rígido que no aguanta esa deformación. ¿Comprenden? Si esos ladrillos, en vez de ser ladrillos muy buenos, hubiesen sido ladrillos poco cocidos y hubieran estado tomados con un mortero de cal, aguanta, no se hubiera producido esa fisura. En el peor de los casos se habría producido otra, a 45 grados. ¿Vale? Otro tipo de lesión. ¿Comprenden por qué siempre, a la hora de interpretar las fisuras, hay que tener en cuenta el orden de magnitud de las cargas, la rigidez del material, el tipo de construcción, etc. Perdón, la pregunta del compañero. Dos cosas, hubieran pasado lo mismo si no era el caso, si es como si fuera un perfil. Sí, igual. Así, está apoyado muy cercano al término del muro. Si hubiera estado apoyado mucho más, o sea, el apoyo hubiera sido más importante, digamos. Hubiera producido una situación distinta. O en su defecto hubiera tenido una traba, es decir, en el otro sentido hubiera tenido continuado la pared en forma perpendicular a esa, ahí ya no se hubiera producido. Sí, se hubiera producido porque la pared continúa en el doblado de la mocheta. ¿Comprenden? Sí, la pared viene por aquí, la hoja exterior, y dobla, lo que se llama el doblado de la mocheta. La misma fábrica dobla. El apoyo se produce de la siguiente forma. Efectivamente, este es el dintel y se produce normalmente en una extensión de 10-15 centímetros. Sí. No más. 15 centímetros, 10 es lo que puede entrar un dintel en la fábrica. Porque el problema que tienen los dinteles que entran más en las fábricas es que al deformarse el dintel provocan aquí y aquí una fisura. Porque la deformación del dintel aquí empuja hacia arriba, sobrecargando esto hacia abajo, haciendo un efecto palanca. Entonces los dinteles tienen que entrar esos 10 centímetros, 12, 14, que la rigidez del dintel garantiza que no va a hacer ese efecto. El problema aquí es que era un dintel muy cargado. Tendría que haberse... ¿La sección más grande del dintel tendría que haber sido? No, más grande del dintel habría transmitido las mismas cargas. Su compañera tiene una solución. O haber bajado tipo pórtico o haber suspendido en el centro del dintel con un cable de acero, una barra de acero, del forjado superior. Eso hubiera sido mejor solución. Y hubiéramos descargado ni más ni menos que a la mitad las cargas de ese apoyo. ¿De acuerdo? Bien, creo que estamos en hora para parar. Hoy sí vamos a parar solo 15 minutos, que tuvieron ustedes un descanso muy largo, han trabajado muy poco. La semana... Seguimos.